Buenas, ¿cómo andan? Ahí estamos ya transmitiendo la primera transmisión que estamos haciendo con ustedes, así que agradecerles que estén del otro lado. Vamos a estar con Fabi en el marco internacional de la educación, que nos súper interesa el tema, así que nada, venimos a compartirlo con ustedes un ratito. Buen día, buenas. Justamente hoy, 24 de enero, Día Internacional de la Educación. Qué mejor motivo para arrancar el año con esto de que se expanda lo que hace bien. Vamos a hablar de la educación, pero desde un lugar diferente quizás, como muchos están acostumbrados a escuchar. La idea del workshop de hoy es compartir algunas herramientas desde un lugar más integral de lo que es la educación, todo para apoyar a lo que es la educación cognitiva, la educación de ciencias más duras, que todos siempre estamos constantemente educándonos con estos avances tecnológicos que hoy estamos teniendo, que hay mucha demanda en la educación y decidimos arrancar en enero, si bien algunos están de vacaciones, pero con este día conmemorando, creemos que es importante decir eh, qué querés estudiar y cómo lo vas a estudiar. Que no sea adquirir información por adquirir información. Pero ahí dijiste algo clave, porque a veces pensamos que al estar de vacaciones no estoy aprendiendo, ¿sí? Y al ser seres sociales en general, estás siempre aprendiendo. Lo que pasa es que a veces lo haces de una forma informal y a veces lo haces de una forma formal. ¿Qué queremos decir con esto? Que a veces vos vas a una institución, armas un libro, sea posca, tenés la parte ahora del ChatGPT o de cualquier otro acompañamiento de inteligencia artificial y estamos aprendiendo continuamente. La cuestión ahora es cómo lo hago con un propósito, cómo lo hago con una concientización de lo que estoy haciendo. Y me sonrío de esto porque también es, que lo hemos charlado mucho, como amigas, no solamente como colegas y compañeras y socias, esto de aprender a disfrutar, aprender a descansar, aprendizaje social de muchas cuestiones, porque en esto de que todo el tiempo estamos aprendiendo, es ser buenos observadores, aprender a descansar, aprender a parar, aprender a pensar. Bueno, este workshop fue pensado desde ese lugar, de decir, ¿por qué se habla tanto hoy de la educación emocional? ¿Por qué se habla tanto de la inteligencia vincular? ¿Por qué teniendo tanta tecnología, tanta información a la mano, a un clic, nos cuesta aún relacionarnos con otros? Ahí cuando vos hablas de educación emocional, que ahí empezamos a tirar distintos tips, es crucial la emoción en la que estás para poder aprender, ¿sí? Porque como siempre decimos, la emoción predispone para la acción. Entonces, si yo estoy en una emoción que me cuesta ir o que no estoy motivado o que estoy frustrado porque hay un tema que no lo puedo resolver, empiezan a tener los famosos, o los que nosotros decimos famosos, enemigos del aprendizaje, ¿sí? Porque tenemos esas trabas, algunos dicen puede ser hasta auto boicot, los El crítico pensamientos, interno. el crítico interno, el querer estar continuamente teniendo razón, el no darle poder o darle autoridad a mi maestro o a quien me está brindando el curso. Entonces, ahí eso también influye al momento de la educación. Esto que decís, bueno, este workshop, ese tips, lo primero que tenés que saber en qué emoción estás al momento de empezar esa clase, porque a veces tenés la emoción general, ese curso, y también es cómo te gestionás en ese cada módulo que vas haciendo. Eh, a lo que decís es compartir a todos esto de debatir, ¿no? Y del aprendizaje social, porque estas cuestiones de las habilidades blandas, toda la parte soft, de decir el cómo uno hace las cosas, porque uno en el mundo empresarial o en cualquier ámbito, uno dice, ok, ¿qué quiero aprender y cómo lo quiero hacer? Y en esto que decís vos es el autoconocimiento, que es el primer nivel de inteligencia emocional, que siempre hacemos mucho foco en eso y que es infinito, que vos conozcas cuándo estás cansado, cuándo estás fatigado, que conozcas qué es lo que te motiva, es fundamental a la hora de analizar
cuando uno tiene que armar ese plan educativo, decir, ok, arranca 2025, ¿qué es lo que considero que quiero mejorar? ¿Qué es lo que me gustaría incorporar? No todos tienen quizás ese hábito o esa costumbre de hacer un autodiagnóstico. Nosotros lo que buscamos también es compartir en este espacio, con este día tan importante para nosotras y para muchos, el Día de la Educación, es decir, todas las maneras que hay de uno que puede hoy educarse, sea de lo digital y entender que la educación es la llave a lo que abre a puertas de hacer diferente, para sentirte diferente. Ahí está algo que vos dijiste fundamental, ¿no? ¿Qué llave abre la puerta al aprendizaje? Primero, el reconocimiento de que no sé un tema, ¿sí? Porque uno de los ¿Cómo enemigos me del doy cuenta de eso, no? aprendizaje, claro, uno de los enemigos del aprendizaje, esto que veníamos hablando, es la incapacidad de desaprender algo para aprender algo nuevo, ¿sí? O la incapacidad de reconocer que esto no lo sé. O, y ahí vamos agregando, ¿no? Porque después el que está escuchando debe tener lo suyo. También es, Lo no sé tenemos, qué no ¿no? sé. Todos. Sí, no sé que no sé. Esa ceguera cognitiva de decir, me traes algo y pero esto es obvio que lo tenés que preguntar. Y no, porque no sé que no sabía. Entonces también como líderes, estar diciendo, bueno, pero el colaborador no se dio cuenta y no se da cuenta porque a veces no sabe que no sabe. Sí, y en esto que mencionás, la importancia de comprender las diferentes emociones en un proceso de aprendizaje. El previo, hay etapas en el aprendizaje, lo cual es tan lindo. A nosotras que nos encanta esto. Constantemente estamos hablando de cuál es la conducta que esa persona tiene que aprender. Bueno, nosotras también, ¿no? Acá estamos hablando de cómo en nuestra profesión, que estamos al servicio, de cómo nos gusta asistir y acompañar en esto la educación emocional y vincular. Pero primeramente hay que saber hacer un diagnóstico. Y a veces Sí. ese diagnóstico, lo ideal es hacerlo con alguien que te acompañe para ver aquello que vos no ves. Eso es lo importante también de decir, ¿esto lo puedo hacer solo? Sí. Puedo observarme, hago una autoevaluación, una autorreflexión de que sí, que no. Tengo mis herramientas, si no tienen herramientas también. Hoy en día está bueno que empiecen a animarse a pedir, que empiecen a pedir. Y en esto que decís vos, ay, no se dio cuenta, y no, a veces no se da cuenta. ¿Y qué tan compasivo sos vos con el aprendizaje del otro? Qué tan ¿Cómo sos empático, ¿no? respetando Esa los palabra tiempos? tan Que se necesaria. Qué puso de tan moda, ¿no? empático Que se puso... estás acompañando esas etapas de aprendizaje que vos traías, Sam. Sí, y la empatía primero tiene que venir, a ver, con uno mismo. Uno habla de empatía y hay niveles de empatía y cuando uno se da cuenta de que ayer hizo algo de una manera mal, o sea, cuando uno se da cuenta, entra en esa conciencia pura de decir, ah, para, esto no lo hice bien. En ese periodo que uno tiene un descubrimiento de que se equivocó, ¿cómo sos en tu rol de aprendiz? ¿Cómo vivís el error? Y ahí está otra cosa que es otro tip que hablamos, ¿sí? Lo vamos a ir mechando este conocimiento con los tips que dimos en el flyer para que vos te puedas empezar a ubicar en qué temas estamos hablando para hacer ese seguimiento, porque en realidad todo se relaciona, ¿sí? Esto de la inteligencia emocional y la inteligencia vincular. Cómo yo me relaciono, cómo todas estas herramientas que aprendo, cómo las aplico y cómo puedo generar una relación con ese mentor, una relación con ese mentí, una relación con ese colaborador y así podemos ampliar la cantidad de relaciones que hay para yo garantizar que ese aprendizaje está haciendo. Porque relación ¿Cuál igual es a la...? resultado, ¿no? Esto que habíamos hablado, R Sí, igual a R. R igual a R. Y a mí me gusta mucho conversar respecto a cuando uno hace la planificación en el aprendizaje. Viste, expectativa realidad, que lo hemos hablado siempre entre nosotras, riéndonos. Nosotros con Ceci aprendimos a reír mucho, si bien ya nos reíamos, pero es qué bueno el humor en el aprendizaje. Un amor sano y constructivo, no la burla criticona, sino decir, bueno, yo esperaba, como le decía a Ceci la vez pasada, hacer un video y que me salga de tal manera. Y la verdad que en mi cabeza pensaba grabarlo
por decir un número, 6 veces. Y la verdad que no fueron en esas veces y viendo el resultado no me quedé tan conforme. Y así todo es este proceso de cómo soy yo, y digo yo para que ustedes cada uno se lo planteen esto de cómo yo soy, el autoconocimiento, cómo soy en mi proceso de mejora. Ahí está. Qué tan Sí, total. qué tanto te automotivas? Sí, ¿cuál es esta retroalimentación? ¿Por qué? Porque otra cosa es también pensada, ¿no? De esto de que vamos cambiando en estos seres sociales que somos, nos vamos nutriendo y a veces aprendo más quizás de alguien que de un programa. Entonces también ver qué capacidad, si aprendo más desde lo visual, si aprendo más desde lo kinestésico, si aprendo más desde lo auditivo, si prefiero un podcast, si prefiero un libro, si prefiero un taller, si prefiero un taller presencial, si prefiero un taller. Entonces, todo este autoconocimiento que vos traes es importante al momento de elegir cómo estudiar, porque no todos aprendemos de la misma manera y no todos aprenden de la misma manera. Entonces, si yo me pongo como mentor de alguien, como líder o como maestro de alguien, también tengo que ver, bueno, dentro de mi público objetivo, cuál es la variedad en esta educación. También tener en cuenta algo que vos dijiste Ese, a mí, que es el detalle, es hacer, estudiar y practicar, ponerlo en la práctica. Si no, esta retroalimentación no existe y no adquiero los conocimientos. ahora, esa práctica a nosotras que nos gusta mucho la parte corpo emocional, es decir, el diagnóstico del estilo de aprendizaje de esa persona es clave. Hoy por suerte la tecnología vino a ayudarnos a expandir y hay que usar, hay que saber usar la tecnología, porque a veces nos infoxicamos y eso genera estrés y es contraproducente a, a esto que queremos apuntar del aprendizaje continuo. A lo que vos mencionabas es, qué importante es saber qué es lo que quiero, qué es lo que preciso y cuál va a ser el plan para incorporar nuevos hábitos. ¿Lo puedo hacer solo? ¿Necesito un mentor? Tal ¿Necesito un cual, coach? ¿Necesito un tal tutor? cual. ¿O puedo acudir a un compañero? A mí en lo personal, tener compañeras como vos, como Lore, como el resto de las chicas, me suma mucho. Entonces, ustedes saben cuáles son mis zonas de mejora, ustedes conocen mis enemigos de aprendizaje y siempre ha sido clave cómo me han alentado. Y eso es un proceso también. No es que uno tiene una conversación y dice, descubrí cuál es mi crítico interno, mi enemigo del aprendizaje, como decimos los No. coaches, y ya está. Es un proceso. Porque en esto de la era de scrollear rápido, de tengo un clic y ya tengo todo lo que quiero, nosotros como humanos tenemos otros tiempos. Y hay que comprender que cada cultura tiene desafíos singulares y hay que tener estrategias particulares llevándolo a la Tal cual. gestión humana. Nos gusta. Es lo que hablábamos ayer en una situación puntual respecto a lo que vos me contabas de una pyme. Sí, Eh, Nosotras nos vamos dando el ida y vuelta, nos nutrimos en estos debates y vos me decías, está en esta etapa. Y me ibas explicando cuestiones. Y de mi parte charlábamos y decíamos punto de vista diferente. debatíamos en ese sentido. Que debatir exactamente, y esto es lo que buscamos, qué importante es entender, que lo dicen muchos psiquiatras, que el tema de la matriz de aprendizaje se aprende muchísimo más del 80% en el debate y en el compartir. Entonces el aprendizaje social es clave, pero hay que saber debatir. Y ahí entra Sí. el ego, ¿no? Bueno, pero en ese debatir es debatir constructivamente. En ese debatir, debatir permeablemente. Justo ayer lo hablábamos en otra empresa, lo mismo, ¿sí? Esto de decir, pará, no te veo permeable. No se hace una emoción en donde vos me podés escuchar de una forma constructiva, ¿sí? Desde ahí decir, ok, ¿qué podemos hacer diferente? ¿Qué vos necesitas de mí para que yo sea diferente? ¿Por qué? Porque en el quinto nivel de inteligencia emocional, que es también toca de más de cerca lo que es la inteligencia vincular, es la relación con un otro. Somos seres sociales, como dijimos. De acá ninguno de nosotros nació hablando. Necesitamos de alguien que nos enseñó a hablar, ¿sí? Hasta inclusive quizás estás escuchando en otro idioma y decís, bueno, después lo traduzco, ¿sí? O aprendes español. Entonces siempre necesitas de alguien. No, pues yo soy autodidacta.
Muy pocas personas son autodidactas, no vamos a desconocer que sí las hay, pero el autodidacta necesita de un podcast, de un video, de una persona, de un híbrido, de una charla, o sea, siempre hay alguien que te va acompañando y después cada uno va desarrollando desde su experiencia distintas formas de hacerlo. Ahí lo que vos contabas me hace acordar en ese debate que tuvimos esta semana, lo importante del autoconocimiento, que hay personas que sí tienen habilidad de plantear su punto de vista. Y esto de cuando hablamos lo emocional, bueno, pero ¿a qué nos referimos? Porque ¿dónde se ve lo emocional? Vamos a entrar ¿Dónde? en un Claro, detalle. ¿Dónde se ve? Bueno, ¿dónde se ve? Primeramente es esto de lo sensorial, es decir, cuando escucho a alguien, escucho con todo mi cuerpo, los poros, es como si escuchamos un ruido inesperado, se nos puede hasta, hacemos el sobresalto y hasta se puede erizar la piel tal si nos cual. asustamos mucho. Y esto pasa con la voz del otro. Entonces, hay veces que en esas reuniones, como decís, no te veo permeable. Entonces, hay personas, como bueno, en el caso de Ceci, mío también y de varios colegas, en donde estamos muy involucrados con esto de la voz a la hora de debatir y tiene que ver en esto la habilidad social. Porque el acelere que sucede en el día a día lleva a que en la voz muchas veces se puede malinterpretar y puede ser uno de los factores primordiales, o sea, Por principales ejemplo. que genere conflicto. En donde decir, che, me estás apurando o no te escucho, o sea, no siento que estés acá, no me estás escuchando, o en esto decir, el metamensaje, hay gestos, hay ciertos sonidos en donde uno percibe, no, no estás tan abierto, porque yo te puedo decir estoy abierta, pero tiene que ir con la comunicación no verbal. Y esto en la habilidad social hay que comprender en qué sistema estoy, cuál es el objetivo de para qué me relaciono con quien me relaciono, para qué estoy en esa mesa, para qué estoy en este lugar de trabajo, cuál es mi aporte, cuál es mi rol, qué tengo que decir y cómo lo tengo que decir. Esto que vos decías me gusta mucho, que siempre lo charlamos. Nadie nos enseñó, hablando de la educación, nadie nos enseñó ciertas cuestiones de suavizar la voz, o fíjate esto, fíjate lo otro, y sin ánimo de culpar a los educadores eh, preciosos que tenemos de primera mano, que son los padres o abuelos o quienes estuvieron ahí en nuestra infancia. Pero sí, con estas herramientas se sabe que hoy la educación emocional y la educación, todo lo que es inteligencia vincular, hoy con la tecnología no podemos excluirlo en el tema de lo cognitivo. No, Es clave tener no, un tal cual, equilibrio para integrar todo esto. Porque si no el tal estrés, o cual. sea, si no lo vamos por los conflictos, lo vincular, es por el estrés de cada uno. Que después hace el estrés colectivo. Claro, porque va, o sea, eso se va transmitiendo, ¿no? En este sentido. Entonces, cuando empezamos a hablar, para hacer un repaso, para si te recién te estás sumando, estuvimos hablando de la importancia de las emociones dentro de las etapas del aprendizaje, de este autoconocimiento, de yo poder entender por dónde es el canal de comunicación más fácil para aprender, de la importancia de aceptar que no sé, ¿sí? Aceptar que quizás, como siempre decimos las empresas, hasta acá lo hicimos re bien, porque por eso estamos charlando, por eso la empresa existe. La cuestión es dar un paso más a veces, y en ese paso más es ver si necesito una mentoría, si necesito un coaching, si necesito alguna diplomatura, entonces ver el desarrollo de carrera de cada uno, que tiene un análisis, que hay test, inclusive que nosotros también abordamos con distintos equipos de psicólogos, hasta inclusive quizás vos lo puedas conseguir, para decir, bueno, ¿a dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que necesito incorporar? ¿Sí? ¿O qué De necesito hecho, modificar? perdón, Sí, ahora que decís eso, me acuerdo cuando nosotras, en su momento, como socias, dijimos, vamos a hacernos nosotras una evaluación de potencial. Nosotros ofrecemos eso, siempre somos muy, muy sí, respetuosas con todos los psicólogos. Nosotras no somos psicólogas, venimos de otras ramas, pero sí muy involucradas con ciertas cuestiones a que es importante saber cuáles son los métodos para analizar, para, para tener todo sobre la mesa y decir, hay que saber integrar todas las disciplinas. Y nosotros cuando hicimos evaluación de potencial estuvo muy rico ese espacio, estuvo muy bueno porque empezamos a ver en dónde nosotras nos podíamos complementar, que también en su momento lo hicimos con otros mentores. A ver, muy rico el saber en dónde a vos te interesa
desarrollarte y ser muy, muy automotivador. O sea, esto que se habla del autoconocimiento, pero nosotros decimos, es clave el ir con entusiasmo a aprender. Es muy necesario. Y si vos te estás dando cuenta que estás fatigado, quizás sea momento de justamente aprender a parar para Tal agarrar más cual. fuerza y después ir. Entonces eso tiene que ver mucho con la inteligencia kinestésica, que nosotros hemos hablado mucho el año pasado, en esto de la era de aprender, 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 aprender. Está buenísimo, pero hay que saber dosificar la energía. Sí, sí, y aparte de eso también, que el descanso sea parte del aprendizaje, porque una persona que no descansa, el cerebro no asimila, que eso es para otra conversión, el cerebro no asimila el aprendizaje, porque a veces, viste, decimos, no, soy más productivo si trabajo 20, no sé, 20 horas, va a ser imposible, pero si trabajo 16 horas, ok, vas a ser productivo en el corto plazo, ¿sí? Pero sí es importante Sí, aprender a Ami, parar. aprender, y a ver, esto acá, disculpen si para algunos que nos ven y ven que charlamos de esta manera a veces informal, porque nos gusta mucho y creemos que sentir confianza y también esto de ver que la educación, porque uno sea auténtico o más descontracturado, no deja de ser aprendizaje. También promovemos que cada aprendiz se vea en su ser auténtico. Esto de compararse, si alguien estudió 3 horas seguidas, ¿por qué yo no puedo estudiar 3 horas seguidas? Tal cual. A ver, es autoconocimiento puro, entender que cada cuerpo tiene su energía, Sí. hay situaciones y situaciones, y esto pedimos madurez emocional, es decir, mira, yo acá necesito hacer una pausa, acá necesito, y eso es mucho de la comunicación asertiva, que es clave Sí, para la habilidad social y enfocado en la inteligencia vincular. Es sí, esto de comprender que el espacio de salir de la zona de confort, como dicen muchos, aprender es incómodo. Muchas veces sí, aprender es incómodo porque nos hace ver que muchas cuestiones es hora de soltar, hay cuestiones que uno se da a uno mismo decir, che, la pifié y no estuvo tan bueno como soy o como estoy haciendo tal y tal cosa. Entonces es incómodo. El primer paso es saber que va a ser un proceso de alguna manera incómodo, pero esa lo que llaman incomodidad salida de la no zona de tenemos que confort, ¿no? Que naturalizar. después se convierte en tu zona de confort. Porque la zona de confort de Claro, hoy, que pero salís, después se vuelve tu zona de confort la próxima. Y así vamos progresando. Porque ayer me preguntaban, ¿y esto, Ceci, cuándo termina? Milian, no hay un me fin. encanta. Aprendizaje continuo. Es un aprendizaje continuo, es hasta donde vos quieras seguir asimilando, ¿sí? Y lo volvemos a repetir, no necesitas estar aprendiendo o a veces no, yo este año no aprendí nada porque no hice ningún curso. No, stop, pará, porque seguramente hiciste un aprendizaje, ¿está? Lo que pasa es que hay que A ver, y asimilarlo y verlo. los tiempos son clave en el aprendizaje. Metiéndonos más en la parte de gestión humana, que es clave esto que mencionabas vos, de decir, cuando haces un plan educativo para la compañía, porque tenemos dos cosas. A veces hay personas que están en un rol en donde te ves obligado que te mandan a hacer una capacitación. Claro, Eso ahí ya a los coaches, facilitadores tenemos un desafío, es decir, bueno, ¿cómo motivo a alguien que viene desganado? ¿No? tal cual, sí, Válido. Hay que conocer la motivación de cada uno. Después, del otro lado, nosotros siempre promovemos de que cada adulto, porque nosotros acá estamos en el público de adultos, pueda acercarse ese día y decir esto me motiva o esto no, o lo que decíamos recién, no estoy para esto hoy. Ahora, cuando los líderes hacemos un plan de educación, hay que saber tener, o sea, tener bien en claro los tiempos de descanso, los tiempos para integrar, los tiempos para aplicar y saber realmente qué necesitamos cambiar y si requiere una compañía especial para que esa conducta sea un éxito. sí. Sí, sí, sí. Aparte, este año 2025 viene con muchos cambios, ya se viene con cambios, ¿no? Entonces, empezar a tener un plan de capacitación donde yo ya tenga o empiece a incorporar lo que es la inteligencia artificial, ¿sí? Pues sí, bueno, no sé si, pero, o Fabi, ¿no? Que nos han dicho, mi empresa, bueno, ok, analicemos el pulso de tu organización, acompañemos a la organización, pero la transformación digital es un hecho, ¿sí? Y cada vez la automatización es más necesaria
para la parte más efectiva, ¿sí? Lo cual no significa descuidar a la persona, lo cual no significa que si yo automatizo voy a, voy a quedarme sin empleo, que es una de los miedos que más vienen, y ese miedo, como siempre decimos, las emociones predisponen para la acción, te puede generar rechazo a lo que ya es una realidad. La tecnología nunca va a poder reemplazar en un 100% al humano, porque el humano necesita el análisis. Hoy por hoy pones en el chat GPT, haces una pregunta, perfecto, genial, pero la tenés que analizar, la tenés que dar un contexto. Entonces, ya se viene el tema del aprendizaje híbrido incluso, ¿no? Esto de empezar a amigarnos con la presencialidad y con la parte Bueno, virtual. ahí acabas de decir algo muy clave, el amigarse. Nosotras vemos esto de que hay que acompañar y ayudar mucho en la educación emocional para todo lo que es la parte tecnológica, la resistencia al cambio, las dificultades, el acelere. No todos tienen la misma rapidez para integrar estas cuestiones tecnológicas. Entonces, lo que invitamos es a comprender que la educación emocional y vincular tienen que estar de la mano con todos estos avances tecnológicos, tener bien en cuenta que hay estilos de aprendizaje diferentes, hay algunos que son más visuales, otros que son más kinestésicos, otros que son más auditivos, saber utilizar las herramientas. Invitamos a que realmente aprovechen este primer mes que ya se está yendo, eh, hacer un diagnóstico realmente de qué es lo que quieren aprender este año que comienza, teniendo en cuenta, por favor, educación emocional y todo lo que es inteligencia vincular. Entonces, agradecerles que estén ahí. Acuérdense de esto que hablaba Fabi, acuérdense que la tendencia del 2025 tiene que ver con esto de la modalidad híbrida presencial, la modalidad de empezar a incorporar lo que es inteligencia artificial o automatización en sus diferentes estados, en entender que es cada vez más corto, o sea, no vamos a tener la idea de cursos muy largos porque necesitamos aprender, aplicar, retroalimentar, volver. Entonces es todo lo que se viene y agradecidas de acompañarlos, de que nos hayan acompañado. Para nosotros también esto es un aprendizaje. Así que le pusimos play a algo, un objetivo que teníamos pensado. Y bueno, vendremos a seguir Agradecer. trabajando juntos. Sí, agradecer. Nosotras todo lo que dijimos hasta el momento somos parte y eternas aprendices. Estamos para acompañar, para apoyar. Espero que les haya gustado. Gracias por ser parte de nuestra historia y nos vemos la semana que viene con otro vivo que vamos a estar más presentes acá en LinkedIn. Así que gracias.